Alumnos, alumnas de Diplomado en Teología para Laicos del ICET 2016, en nuestro curso Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, continuamos la segunda parte de la clase del día de hoy. Entonces hablábamos de lo que era la propuesta de la Iglesia Católica acerca del ecumenismo, ¿no? Hablábamos lo que era el ecumenismo, qué implicaba el ecumenismo, las tareas que el documento Unitatis Redintegratio nos propone del Concilio Vaticano II, y quería simplemente añadir algunos textos más muy importantes antes ya de entrar de lleno a la clase que nos compete el día de hoy en esa tercera clase. Como se lo mencioné al inicio en la primera clase, y está en la bibliografía que ustedes tienen del sílabus, uno de los documentos centrales para la comprensión del tema ecuménico es el documento, es la carta encíclica del Papa Juan Pablo II del año 95, que se llama Ut Unum Sint, como se los había dicho, que es sobre el empeño ecuménico, ¿no? Y en esa carta el Papa Juan Pablo II va a ratificar, como después hiciera Benedicto XVI y también Francisco, va a ratificar va a ratificar el compromiso ecuménico de la Iglesia Católica. Quisiera compartirles en ese sentido el numeral 3 de esta encíclica, Ut Unum Sint. Dice lo siguiente: con el Concilio Vaticano II, hemos estado viendo mucho del Concilio Vaticano II, con el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica se ha comprometido, y aquí el Papa Juan Pablo II, ya San Juan Pablo II, emplea este término, se ha comprometido de modo irreversible a recorrer el camino de la acción ecuménica, poniéndose a la escucha del Espíritu del Señor que enseña a leer atentamente los signos de los tiempos. Aquí hay una ratificación, ¿no? Claro, el Papa en el año 95 hace ese documento y pone estas dos palabras, no son gratuitas, ¿no? Había mucho movimiento, por decirlo así, en un sector importante también dentro de la Iglesia Católica que, en fin, por algunos excesos también, veía con cierto recelo el tema ecuménico, pero el Papa aquí puntualiza, ¿no?, que a pesar de algún exceso que pueda haber o algún recelo, dice la Iglesia Católica, numeral 3 de Ut Unum Sint, que la Iglesia Católica se ha comprometido de modo irreversible a recorrer el camino de la acción ecuménica, ¿no? Y dice también, ¿no?, la Iglesia Católica reconoce y confiesa las debilidades de sus hijos, consciente de que sus pecados constituyen otras tantas tradiciones y obstáculos a la realización del designio del Salvador. Y se siente llamada a renovarse a una constante renovación evangélica, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. No quería dejar de puntualizarlo, ¿no? Entonces, ya haciendo estas primeras acotaciones sobre la clase anterior, quiero ya empezar la tercera clase del curso, que la hemos denominado el problema de la división cristiana. Ya hemos visto el contexto del fenómeno religioso, ya hemos visto ampliamente lo que son iglesias, comunidades cristianas, cuál es la diferencia, el ecumenismo, hemos visto también un poco de las sectas. Entonces ahora vamos a ver qué pasó, por qué no se va a cumplir, o qué ha pasado, a qué se han debido. Vamos a ver el problema de las divisiones de la iglesia, ¿no? De entrada quiero decir que acuerden que desde el Génesis, en el capítulo 3, cuando se presenta el pecado, desde ese momento ya hay una división, ¿no? Hay una ruptura entre el hombre y Dios, y a partir de toda ruptura
va a ser consecuencia de la primera ruptura, obviamente, del pecado. Eso como idea marco, como idea central, ¿no? Desde el inicio de la iglesia, lo podemos ver en la Sagrada Escritura, en los documentos, en los libros del Nuevo Testamento, vamos a ver que desde el inicio mismo de la iglesia primitiva ya se daban divisiones. Eso lo planteo como un primer punto, ¿no? Digamos, las divisiones de la iglesia en la Biblia, ¿no? Ya se daban. Entonces vamos, les pido que saquen su Biblia. Como ya lo hemos dicho, la Biblia es el alma de todo estudio teológico, alma del estudio teológico, y bueno, tiene que ser, como dice también el apóstol, la espada, ¿no? Espada de cristiano. Entonces vamos a la escritura. Por ejemplo, estamos diciendo que desde el inicio, prácticamente, de la vida de la iglesia primitiva, ya se daban divisiones. Por ejemplo, el apóstol señala vamos a la primera carta de Corintios 12:25, primera carta de Corintios 12:25, vamos a leerla juntos. Primera carta de Corintios 12:25, dice así: para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Para que no hubiera división. Vale decir que ya habían divisiones en las comunidades. Particularmente en la comunidad de Corinto ya se estaban presentando divisiones, ¿no? Primera de Corintios 12:25. También en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 18, el apóstol va a decir: pues ante todo oigo que al reuniros en la asamblea hay entre vosotros divisiones. Y lo creo, en parte, dice el apóstol, ¿no? Pues en primer lugar, oigo que cuando reunís como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Inclusive ya cuando la comunidad de Corinto se reunía como iglesia, había divisiones, dice el apóstol. Y en parte él lo creo, dice. Siguiendo la misma carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, otro versículo más, hemos tenido dos textos, llevamos un tercer texto. Primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 13, el apóstol se va a hacer la pregunta y va a decir: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fue bautizado, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Está dividido Cristo? Dice el apóstol. Está dividido Cristo, ¿no? Acordémonos que se estaban haciendo esas divisiones, esos grupos. Uno decía: yo soy de Pablo, ¿no? Yo soy de Pedro, ¿no? Yo soy de Apolo, el otro gran cristiano predicador de los primeros tiempos, ¿no? El apóstol Apolo. Otro decía: yo soy de Cristo. Entonces Pablo decía: ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Está dividido Cristo? ¿No? Entonces ya tenemos otro texto más donde también podemos ver estas divisiones en las primeras comunidades. Ya hemos visto en Corintios. Vamos ahora a ver otro texto más en la comunidad de Romanos. Vamos al capítulo 16, el versículo 17. ¿Sí? Capítulo 16, vamos juntos. Capítulo 16, versículo 17 de la carta a los romanos. El autor de la carta, el apóstol, en esta carta dice así: os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos. Aquí el apóstol está dando una indicación muy urgente, muy dramática a los cristianos reunidos en la comunidad de Roma, y les dice que
que se guarden, o sea, que se protejan, que tengan cuidado con los que suscitan divisiones y escándalos. División, ¿no? Romanos 16, 17. También en esta comunidad se estaba presentando las divisiones, ¿no? En la carta a los Gálatas también, vamos a otro texto, en la carta a los Gálatas, el capítulo 5, el versículo 20, Gálatas 5, 20, cuando el apóstol Pablo está hablando de las obras de la carne, él va a señalar como una de las obras de la carne las divisiones. Las divisiones, ¿no? Y las disensiones, ¿no? Idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, iras, ambición, división, disensiones, rebelión, borrachera, comilonas y cosas semejantes, ¿no? Quienes hagan tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿no? Entonces, Gálatas 5:20, divisiones, ¿no? Entonces, a través de estos, hay algunos textos más, se los transmitiré, se los haré llegar en las mis notas de clase, pero basta en estos textos para poder darnos una idea clara de que ya desde el primer momento de la iglesia naciente, las primeras comunidades, los romanos, los corintios, los gálatas, las primeras comunidades ya estaban teniendo serias dificultades entre ellas mismas, en su mismo seno, ¿no? Se estaban haciendo peleas, divisiones, disensiones, y se estaban produciendo pues bandos, el bando de Apolo, en fin. Entonces ya nos queda una primera idea de que desde el inicio han habido divisiones, no hay que esperar a ver claro, las divisiones históricas que vamos a ver a continuación. Estas fueron divisiones, digamos, la iglesia era también, aún estaba naciendo, se estaba formando, era pequeña, aún numéricamente y a nivel de extensión geográfica estaba creciendo, pero ya había divisiones. Es una primera idea importante. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a establecer lo siguiente, ¿no? Que las divisiones que afectan profundamente la vida de la iglesia, profundamente, porque estas divisiones existían ya, ¿no? Pero las divisiones que afectan profundamente la vida de la iglesia son aquellas que cada 5 siglos han supuesto una pérdida irreparable de comunión entre grandes sectores del cristianismo y que se ha mantenido aún hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son esas divisiones que se han dado cada 5 siglos, ¿no? En primer lugar, número 1, las que se dan a lo largo de los siglos V al VI, ¿no? En las llamadas iglesias antiguas orientales, afectadas por el monofisismo, ¿no? Que era una herejía, ¿no? Que proponía que se proponía una sola naturaleza en Cristo, ¿no? El monofisismo, ¿no? Esa es una primera división. Después, la que se va a provocar de modo oficial, entonces, entre comillas, después lo explicaremos, en el siglo XI, estamos en el año 1054, en la iglesia indivisa entre el Oriente y el Occidente, año 1054, ¿no? Y en tercer lugar,
las que se producen en el interior de la Iglesia de Occidente, ¿no? O sea, en primer lugar, hubo en el siglo, hemos dicho, quinto y sexto, en las llamadas iglesias antiguas orientales, afectadas por el monofisismo. Posteriormente se va a dar una ruptura de modo oficial en el siglo XI, estamos hablando el año 1054, en la iglesia indivisa, la iglesia indivisa que no estaba dividida entre el Oriente y el Occidente, ¿no? Oriente y Occidente. Y después, la que se va a producir en el interior de la Iglesia de Occidente durante el siglo XVI, entre las llamadas reformas protestantes y anglicana por una parte, y la Iglesia católico-romana por otra, ¿no? Y posteriormente vamos a mencionar las divisiones que se han dado a partir de esas, ¿no? Pero digamos, estos tres grandes momentos serían centrales, ¿no? En la manera de considerar la Iglesia, ¿no? Quería puntualizar que para profundizar este tema de historia de la Iglesia hay infinidad de manuales, infinidad de libros. Yo les voy a alcanzar por correo electrónico un par de, por lo menos uno muy bueno para su profundización. Tienen la bibliografía, yo les he mencionado allí varios, pero de los que les recomiendo está este libro, ¿no? Historia de la Iglesia, de José Orlandis, de la Editorial Real, Iniciación Teológica, Historia de la Iglesia, ¿no? Es un libro bastante práctico y allí ustedes van a poder ver los orígenes del cristianismo, la época de los padres, la iglesia, la conversión de los pueblos bárbaros, el cisma de Oriente, la iglesia en la edad moderna. De verdad es un buen compendio. El libro no es delgado, no es tan grueso, se lee de manera muy amigable. Historia de la Iglesia, de José Orlandis. Se lo recomiendo para que puedan profundizar esta parte histórica, ¿no? Hay muchísimos libros, muchísimos tomos sumamente grandes y voluminosos, pero creo que este pequeño libro iluminaría bastante la comprensión de esta parte del curso. Entonces, dicho esto, vamos a continuar. Vamos a continuar con el problema de las rupturas históricas, ¿no? Vamos a ver en el siglo I, los comienzos y la unidad apostólica, ¿no? En la palabra de Dios aparece una sola iglesia de Cristo. Eso podemos ver en la Biblia. Dios no quiere la ruptura, la división, quiere una única iglesia en la palabra. Un único rebaño guiado por un único pastor, una sola vid, aunque los sarmientos sean muchos, una sola esposa de Cristo. No hay que olvidar que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Dios, Padre de todos que está sobre todo y en todo. Efesios 4:3 al 6. Siempre se trata de unidad en la diversidad. La iglesia es única unidad. Cristo es una única persona en dos naturalezas, la divina y la humana. Y los problemas hubieron, ya le he dicho, ¿no? Muchas divisiones, quiero señalar algunas más también, ¿no? Por ejemplo, a la necesidad de la circuncisión y la ley de Moisés para la salvación, el concilio de Jerusalén, el primer concilio, respondió que no se les debía de imponer esta obligación a los que no eran judíos, ¿no? Pueden leer esto en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15 y siguientes, ¿no? O sea, a los que no eran judíos les quería poner
que cumplieran todas las obligaciones que marcaba la ley, ¿no? Entonces el concilio va a decir no, ¿no? A la murmuración de los helenistas contra los hebreos, le respondieron los apóstoles y se superó nombrándose los primeros diáconos para atender las viudas, ¿no? Ustedes pueden ver eso, Hechos 6, 1 y siguientes, ¿no? También en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14, uno puede ver el episodio, el hecho en que Pablo se opone a Pedro, ¿no? Y lo llama al orden en cuanto a una cuestión de también con los gentiles, ¿no? Que exigía el cumplimiento de la ley mosaica para ellos, ¿no? En fin. En este primer siglo, ¿no? Aparece la figura de los primeros padres de la iglesia o los padres apostólicos, como Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Papías de Hierápolis, el autor de la Didaché. La Didaché es un documento importantísimo. Didaché o Doctrina de los Doce Apóstoles es un documento de los primeros siglos del cristianismo. Con estos autores, con estos padres apostólicos o padres de la iglesia, se va a constituir y se va a ir, digamos, solidificando la identidad de la iglesia, ¿no? Esta va a ser la iglesia indivisa, la iglesia única, ¿no? La iglesia apostólica, la iglesia de la tradición, ¿no? Se va clarificando el sentido de sucesión apostólica y los 3 grados de la estructura jerárquica de la iglesia, ¿no? Vale decir el episcopado, el presbiterado, el diaconado, así como la idea de la doctrina del primado del obispo de Roma, ¿no? Digamos, eso en manera rápida se va originando en el siglo I, ¿no? En el siglo II al XX se van a dar ya las primeras errores y rupturas, ¿no? Esta parte la vamos a tratarla en el tercera parte de este video.